país de este 1 de noviembre de 2025, con 20 grados en la comarca y la zona, con una humedad de 29%. Hay viento del sector sudoeste a 32 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima de 30 kilómetros y la presión es de 1010 decimal 6 medida en hectopascales. El cielo está despejado, como les dije, y para hoy se espera una temperatura máxima de 23 grados, mientras que para mañana domingo la temperatura máxima va a oscilar en 20 grados. Desde el lunes hasta el viernes, una temperatura promedio de 19 grados, con algunos matices, pero fundamentalmente con cielo mayormente nublado durante toda la semana prácticamente. No hay pronóstico de lluvia para la semana, pero sí días nublados. Esta noche incluso empieza a nublarse y ya para mañana va a estar de parcialmente nublado a la madrugada y a la mañana hacia mayormente nublado entre la tarde y la noche del domingo. Lo que hay que saber entonces es que en este momento, al mediodía, hay 20 grados en la comarca con cielo despejado. No estamos solos en este mediodía, Marcelo. No, señor, seguimos con la buena compañía y en esta oportunidad nos está acompañando ex legislador, ex titular de la UOCRA, ex titular de la Mutual, todos los nombres habidos por haber, el señor Raúl Martínez. Ante todo, Raúl Martínez, vecino de Viedma. Sí, bien vecino de ustedes. ¿Qué tal? Hola, Raúl. Un gusto, Chavo, Marcelo. Un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. Me vine caminando. ¿Tan lejos? ¿Cuántos años tuviste en el sindicalismo, Raúl? 20. Ajá. Estuve en 2 periodos. El primer periodo hasta el 1992 y volví a fines de 1998 hasta el 2003. Ajá. Así que un extenso... Primero como secretario general adjunto, cuando el secretario general era Néstor Romero, y luego ya secretario general, igual que la Mutual. En la Mutual arrancamos el 7 de octubre del 83. Ajá. Ahí fui primer vocal titular hasta el 92, que pasé a ser presidente, hasta hace 4 meses. 4 meses. Y además siempre en la fila del Perú, siempre enrolado en el peronismo, además siempre identificado con el peronismo. Sí, arrancamos en la actividad dentro del peronismo justamente en el año 1983, en la campaña de Mario Franco gobernador, así que esa fue nuestra primera interna. Ajá. Competimos contra el Vasco Larregui, que nos ganó y fue intendente en la interna. Él era... La lista de ellos era celeste franja amarilla y la lista nuestra, donde estábamos desde la UOCRA y otros compañeros, unos cuantos compañeros, éramos la celeste franja verde. Así que fue una experiencia y de ahí no paramos nunca. Eran tiempos de mucho fervor, ¿no? De mucho deseo democrático. Sí, mucho entusiasmo, como decís, de mucho fervor, tiempos distintos. Uh-huh. Veníamos con mucho entusiasmo, no se hablaba de otra cosa que de la vuelta a la democracia y nos preguntábamos si nos irá a durar, ojalá, porque veníamos de tantas intervenciones militares y tantas, imagínate que yo nací en el 53, así que de ahí hasta el 83 tuvimos unas cuantas y por suerte no hubo más interrupciones. Y ya nos acostumbramos a la participación plena, no solo en política, sino en todos los ámbitos, que antes estaban vedados, bastante vedados, y muy condicionados, por supuesto. Sí, También existía ese problema. Pero bueno, como decís, con un entusiasmo enorme. ¿Qué edad tenía más o menos por ahí? 30 años. Ajá. Bien, 30 bien. años. ¿Y cuáles eran las consignas en ese momento? Porque hoy uno escucha a alguien que vota, no sé, a La Libertad Avanza y hay algunos que dicen que votan por la libertad. Digo, en esos momentos la libertad era lo que se anhelaba en realidad, ¿no? Yo creo que es la palabra usada en esos términos de libertad es casi como un sello, como una
como una marca. No, yo no veo que se identifique plenamente con esa palabra, libertad. ¿Libertad frente a qué? Me preguntaría yo. Libertad en el campo que uno se maneja, la libertad a las empresas para despedir gente, a la libertad a los gobiernos para que concatenen derechos, algunos casos con algunas situaciones desagradables como es la represión a sectores de la sociedad. Esa no me parece que tenga que ver con la palabra libertad y lo que significa libertad. Parece que no tiene nada que ver, es una instancia de un sector de nuestra sociedad que utilizó ese esquema o ese sello para trabajar políticamente y, bueno, a lo mejor ha pegado en algún sector de la sociedad, creo, a lo mejor es solamente un nombre y a lo mejor lo que la gente valora son otros aspectos. ¿Qué te llama la atención de esta oleada o este gran triunfo que ha tenido el presidente la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Bueno, evidentemente hay un sector muy amplio de la sociedad que sigue aún dándole crédito a la actual gestión de gobierno de Milei. Seguramente cada uno tiene su propia análisis. Yo pienso que la sociedad tiene miedo al pasado, al pasado en términos de lo que significa, como se ha planteado en todos los medios, que es no quiero volver a la inflación, fundamentalmente, y tiene en cuenta también, por supuesto, el hecho de que lleva 1 año y medio, todavía no tiene 2 años de gestión, entonces mucha gente opina eso. Hay lugares donde se siente mucho más la pelea de nuestros gobiernos con sectores de la ciudad, como por ejemplo el campo, ha marcado muy fuerte esa división, a eso no quiere volver, y el resultado de las elecciones, suponete entre Río, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que es el eje del centro de nuestro país, productivo, le ha dado la espalda, y creo que eso ha sumado mucho, porque si mirás un poco las provincias del norte, en su gran mayoría han apoyado la propuesta del Frente Patria, la Fuerza Patria, que representa obviamente a amplios sectores del peronismo y de los sectores populares que adhieren al peronismo. Y bueno, y dentro de eso también se enmarca nuestra propia interna que permanentemente vive dentro del Partido Justicialista. Todo suma, diría. ¿En qué estado está, decís vos? ¿Qué va a parir el peronismo próximamente? Y no sé, la verdad que no sé, yo creo que... ¿Va a haber una renovación, decís vos? ¿O? A mí me gustaría mucho una renovación. Similar a la que hubo en el 89 con Cafiero Menem, más allá de los resultados posteriores, pero quiero decir, políticamente, claro. Creo que la gente, los adherentes al Partido Justicialista se merece otras oportunidades, otras alternativas, un recambio de figuras que tengan otra impronta, que no sea la pelea permanente con otros sectores de la sociedad, sino todo lo contrario. Y para eso creo que va a tener que trabajar mucho la dirigencia, sobre todo a nivel nacional. Normalmente en las provincias siempre los dirigentes están mirando qué hace Nación, qué hace el partido a nivel nacional, cómo se alinean los distintos sectores, y en base a eso van tomando posiciones, excepto, claro, de provincias que históricamente han sido justicialistas y no tienen ese problema, como el caso de La Pampa, por ejemplo.
y algunas otras provincias del norte. Pero resumiendo, me parece que se impone una toma de conciencia de todo lo que hemos vivido en los últimos años dentro del justicialismo. Las experiencias negativas tienen que tomarse como eso, como experiencias negativas para no cometer los mismos errores. Y creo que en el justicialismo en los últimos años la conducción nacional del peronismo ha cometido muchos errores y los resultados están a la vista. El jueves se cumplió 42 años del restablecimiento del orden democrático. Ha pasado de la figura de Alfonsín, después con lo que ha pasado con Menem, muchas veces negado, esta vuelta de alguna manera de estas políticas neoliberales que ha tenido Menem ahora, y bueno, con el apellido también dentro del gabinete, ¿no? Tiene a los hermanos Menem, Milei. Y haciendo esto de que se proyecte de acá para adelante, hago el pensamiento después de lo que fue esta década ganada de Néstor y Cristina. El lunes se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Néstor. ¿No hubo una autocrítica? ¿Nunca hubo una autocrítica después de Fernández, del último presidente peronista que hubo? No hubo autocrítica. La ausencia de la autocrítica es uno de los grandes males que tiene nuestro partido. No hubo autocrítica tampoco cuando perdimos en el 2015, no hubo autocrítica en el 2023, en las intermedias tampoco. Yo no recuerdo una autocrítica como tal, que genere debate, que genere discusión, que genere congresos, que genere lo que en algún momento existió en nuestro país desde el justicialismo. El justicialismo tiene que ser el debate permanente, y como resultado de esos debates y de toda esa discusión y de propuestas y de proyectos, surgen los nuevos liderazgos. La ausencia de todo ese debate, la ausencia de toda esa actividad política interna que debe darse democráticamente dentro del partido, da como resultado liderazgo que solo se ven dentro de lo que significan los acomodos de los que van más cerca del poder. Y yo entiendo el poder no como el poder de que estoy a la cabeza y digo lo que hay que hacer dentro del partido, sino del poder en función de una gestión de gobierno, por ejemplo. Sí, claro. Esto pasa también en muchas provincias. En nuestra provincia no hay debate interno tampoco. No lo ha habido. Hace mucho tiempo que no tenemos congresos donde se pueda discutir, hablar, resolver. Entonces se barre bajo la alfombra y queda la basura ahí amontonada. Y me parece que ese es un error muy grande. Dentro del justicialismo, en el caso de nuestra provincia, la única forma de salir de ese esquema del chinchón, es decir, ¿no? Me parece que la única forma es abriendo los espacios históricos que ha tenido el partido de discusión, de análisis, de propuesta, de debate y de participación, fundamentalmente. No hay nuevo liderazgo si están las puertas cerradas, si no se discute. Bueno, pero pasó la muerte de Perón en el 74, 17 años después, para que viniera la figura de Carlos Menem y que sea presidente de los argentinos, con todo lo que pasó después de Menem para acá con el peronismo. La pregunta es, bueno, si se reinventa el partido, ¿es con Cristina sí o con Cristina no, dentro del peronismo? Bueno, hay una palabra que el clavo, que el clavo y el martillo lo quieren tener todo para ponerle... Sí, pero en mi opinión, la palabra consenso es una palabra que resume lo que viene posterior al debate, a la discusión y al debate. Si no hay consenso, existen otros mecanismos, como pasó en el 89, la interna. Si los sectores que se involucran dentro del peronismo siempre tienen un esquema que, si no encontramos la forma de nuclearnos, de alinearnos detrás de una figura, existen o de sectores
con posiciones por ahí que no se pueden congeniar, existe la posibilidad de la interna, las elecciones internas que puedan definir si Cristina sí o Cristina no. Sí, me parece que deberíamos ir rápidamente a ese esquema y terminar con esta cuestión de patrón, de estancia y demás. Me parece que eso le hace muy mal al peronismo y si bien en el año 2019 nos dieron otra oportunidad, también fracasó el esquema por la cual se conformó un liderazgo que no era tal. A la luz de lo que han sido los resultados de las elecciones del domingo pasado, el kirchnerismo aparece como más un lastre que una fuerza a favor dentro del propio peronismo. ¿Vos lo ves así? Yo no diría un lastre, yo diría que es como lo he venido definiendo hace un minuto, un sector dentro del peronismo que no ha sido exitoso. Es decir, vos podés repetir esquemas, copiar determinadas formas, determinados esquemas de gobierno, no de gobierno, sino de gobierno, me refiero a la estructura interna del justicialismo, si tenés gestión exitosa para mostrar. Y si bien los gobiernos de Néstor y Cristina en sus primeras etapas tuvieron en cuenta los sectores populares en distintos aspectos, no solamente a nosotros, en el caso de las fuentes de trabajo, nos sentimos muy representados y muy comprendidos en el sentido de que había fuentes de trabajo, la gente consumía, había posibilidades de crecimiento de la movilidad social ascendente que tanto se declama. Eso existió, pero luego las distintas situaciones en lo interno ha ido generando la dispersión de buena parte del peronismo, que no es kirchnerista, que no es cristinista, y no tienen retorno si no tienen representación que los involucre, o una zanahoria que por ahí la puedan seguir, que los entusiasme, y si eso se da y no hay consenso con el sector kirchnerista, me parece que la interna es la conclusión. Me parece que las experiencias, vuelvo a reiterar este tema, las experiencias negativas no se pueden repetir. Si las repetimos vamos a estar condenados siempre al fracaso. Estamos charlando con Raúl Martínez, dirigente histórico del sindicalismo de la construcción, también del mutualismo, y también fue legislador provincial por esa fuerza, por el peronismo. En realidad lo hemos convocado para charlar sobre otro tema que tiene que ver con los proyectos FONAVI históricos en el país, pero bueno, aprovechando su sapiencia también y su experiencia, queríamos preguntarle sobre otros temas. Que el tema de FONAVI está concatenado incluso con la historia del país, con la evolución del regreso de la democracia, ¿no? Sí, totalmente, desde su propio nacimiento. El FONAVI nace en función de un plan de lucha de la CGT, de las organizaciones sindicales, como por ejemplo en el caso de la construcción, y otras fuerzas sindicales muy fuertes, en la década, del principio de los años 70, donde se discutía un aumento. La discusión era el 10% de aumento a los trabajadores, y el gobierno terminó zanjando esa discusión que generó planes de lucha, muchos reclamos, definiendo que se iba a aumentar el 5% a los trabajadores, pero el otro 5% se iba a destinar a una caja que juntara recursos para construir vivienda a los propios trabajadores, viviendas sociales. De ahí que se creó el Fondo Nacional de la Vivienda. Lo que pasa es que, bueno, ese FONAVI que se llamaba, donde todos fuimos aportantes con el 5% a ese fondo, después fue mutando, fue cambiando, modificándose la ley y generándose otra fuente de ingreso,
ya no se le descontaba a los trabajadores, sino se tomaron otros parámetros para definir cómo se financiaba. Pero verdaderamente el FONAVI constituyó una herramienta fundamental para las políticas habitacionales en el país. En esta provincia se construyeron más de 30.000 viviendas con los fondos FONAVI. Lo que pasa es que, bueno, después los fondos FONAVI, que eran prácticamente intocables durante muchísimos años, los gobernadores fueron metiendo mano a esos recursos para otros fines. Para otras cosas. Eso generó una discusión, reclamos. Hubo provincias que en su momento fueron penalizadas y se les suspendió o se le achicó el porcentaje de coparticipación por mal uso de esos fondos. Hasta que, bueno, el pacto de Menem con las provincias, en el caso de Río Negro con Verani, hizo que se incluyera un artículo en esa ley que hablara de la libre disponibilidad, en principio del 50%. Entonces esto obedecía a una negociación en su momento, donde el gobierno nacional le decía, bueno, no vamos a aumentar la coparticipación, pero sí le vamos a habilitar a que ustedes puedan usar parte de recursos específicos, que eran muchos. Claro. Era no solo el FONAVI, el Fondo Vial, el Fondo Eléctrico, es decir, distintos fondos específicos que algunos gobiernos, no todos, pero algunos gobiernos fueron tomándolo. Y esto pasó. Y bueno, y se construían planes de vivienda con otros planes también. En esta provincia hubo una ley de financiamiento privado cuando no había fondo. En la legislatura se sancionó una ley que habilitaba el financiamiento privado de las empresas constructoras para construir viviendas. Y fue así que funcionó un tiempo. Las viviendas construían hasta el 50% de las obras con financiamiento propio, y a partir de ese 50% empezaba a incorporarse digamos, desde el presupuesto de las provincias para ir saldando esos dineros, esos aportes, esas inversiones. Y también hubo otras alternativas, hasta el 2003, que aparecieron, 2004, con el gobierno de Néstor Kirchner, empezaron a aparecer los planes federales. Los planes Federal 1, planes Federal 2, que hizo que se perdiera de vista el FONAVI. Es decir, eran tantos planes habitacionales, miles de planes habitacionales en todo el país, que el recurso FONAVI era muy poco en términos de la incidencia que podía tener en la financiación de las casas. Entonces nadie terminó prestándole demasiada atención, y eso fue aprovechado por los propios gobernadores para usar esos fondos. Yo siempre cuento la experiencia del año 99, a fines del 99, cuando ya se iba el gobierno, Roque Fernández era ministro de gobierno a nivel nacional, ministro del Interior. Había estado en el Banco Central también. Sí. Y él decidió sacar, desaparecer el FONAVI porque no tenía objeto. Es decir, muchos gobernadores usaban esos recursos y como que se caían los institutos provinciales, porque la fuente de financiamiento era fundamentalmente los recursos FONAVI. Y me tocó con otra gente en ese momento viajar a Buenos Aires y tener, me acuerdo en 2 días, 12 reuniones entre diputados y senadores para convencer al Poder Ejecutivo de que era un fondo que tenía que seguir existiendo, porque en ese momento era lo único que tenía como recursos para construir las viviendas. Y eso se logró gracias a la acción de Lamberto, que era un senador de Santa Fe, que bueno, primero nos pegaron un montón de cachetadas porque nos daban con la realidad. Nos decían, ¿para qué vienen a defender fondos que no les que ustedes no los usan? Así nos trataban. Y tenían razón porque los gobernadores utilizaban esos fondos para otras cosas. Y esto, cuando vino el plan federal, en 2003, 4 o 5 años después, el fondo FONAVI pasó a ser una cosa mínima. Claro. Pero bueno, el plan federal 1 terminó, el plan federal 2 terminó, se construyeron cientos de miles de viviendas, vino el techo digno, que es la última etapa de los planes federales, y terminó como terminó.
Es decir, asumió en el 2015 Macri y se terminaron el financiamiento de los planes de vivienda. Sí. Incluso muchas provincias que tenían los planes sin terminar, terminaron usando ese FONAVI para poder terminar de financiar las obras, porque los gobernadores no se les daba por pelear, no se plantaron. No hubo muchos gobernadores que se plantaron a reclamar los fondos para financiar, por ejemplo, los servicios. Nación un día se le ocurrió a Macri: miren, muchachos, nosotros le vamos a dar unos mangos para que terminen de levantar los ladrillos, las casas, pero no vamos a financiar luz, no vamos a financiar gas, no vamos a financiar cloaca, nada. Y ahí tuvieron que echar mano a las provincias para, de a poquito, tardaron años en terminarse de construir esas casas que quedaron inconclusas. Sí. Pero el FONAVI sigue existiendo. Y año a año, mes a mes, crece su financiamiento, obviamente. En la actualidad están entrando alrededor de 3.000 millones de pesos por mes. Aproximadamente. ¿A dónde? A la provincia del FONAVI. Ajá. Eso entra por goteo. A medida que se van generando las recaudaciones, se va distribuyendo a las provincias. En lo que va del año, más de 20.000 millones de pesos ha recaudado la provincia en términos de FONAVI. El gobernador en esta campaña dijo, reiteradas oportunidades, que Nación no construye una sola casa más, que la provincia tiene que hacer lo que puede. Y es cierto, no construyó más vivienda desde la transferencia de recursos a planes específicos de vivienda, pero sí los transfiere para el objeto que es construir vivienda. El problema es que no se usa para eso. En lo que va del año, con la plata que entró, se podrían haber construido más de 400 viviendas. Más de 400 viviendas con los recursos que entraron, reitero, solamente en este año. Y no se ha construido una casa. Han escuchado, como escucho yo seguramente, una publicidad, la escucho casi todos los días, de las 20 viviendas que se construyen en Viedma, que se hicieron 20 actos, 20 recorridas, y el día que se entreguen van a ser 20 actos más, mostrando cómo se construyen 20 casas de el plan Camino a Casa, creo que se llama, que es una ley que se sancionó en el 2018. Yo estaba en la legislatura, era legislador, y nos pusimos contentos todos porque como no había financiamiento a nivel nacional, dijimos, tenemos nuestros propios recursos, el FONAVI, rentas generales, el aporte que el pago, el recupero de la vivienda de todos aquellos que pagaban las cuotas de sus casas que se les había entregado, todo eso constituía un fondo para el Camino a Casa. Año 2018 estamos hablando. Pasaron 7 años, ¿no? Más o menos. 7 años. Estas son las primeras casas, 20 casas que se están haciendo por ese plan, cuando se podrían haber construido miles de vivienda con esos recursos FONAVI. Cuando nosotros, me refiero ahora a la Mutual, estábamos muy mal, se nos ocurrió hacer en el 2023 un acto de los 40 años de la Mutual. Pero ese acto tenía como finalidad sacar afuera, visibilizar el grave problema que teníamos, porque en Viedma nos quedaban poquitas obras, no nos quedaban prácticamente nada, que era el casino, era alguna otra obra dando vuelta, y nosotros veíamos el problema que se venía. Entonces, habíamos tenido una experiencia anterior en el año 2000. En el año 2000 había 53 obreros de la construcción trabajando en Viedma. Era tremendo. Sí. Fue en la época que me tocó volver a la UOCRA, que no quería hacerlo, pero bueno, algunos amigos, compañeros del viejo de la construcción, me convencieron que tenía que volver porque la UOCRA estaba intervenida, no estaba funcionando la obra social y era bueno que yo volviera para lograr la normalización. Bueno, cuando llegué, lo primero que me comí fueron 150 despidos de la obra de Alpat en San Antonio, que ya se terminaba. Y
En una movilización que hicimos varias pidiendo trabajo. En una de ellas me llaman del gobierno a una reunión con todos los sectores vinculados a la construcción, DPA, Obras Públicas, IPPB, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos a charlar a ver cuál es la salida. Y ellos tenían la obligación de mostrar en esa mesa todas las obras que tenían previstas hacer. No había prácticamente nada porque no había recursos. Y en el IPPB había un plan de 20 viviendas. 20 viviendas. Eran, si no me equivoco, 500.000 pesos de financiamiento. Entonces nosotros le planteamos, y se consultó a la empresa que iba a hacer cuántos obreros iba a tomar, nos dijo que eran 18. Entonces nosotros le hicimos una propuesta ahí de hacer una vivienda más económica, de carácter social. De la Mutual se encargaría de armar los grupos de trabajo, las cuadrillas, poner las herramientas, la maquinaria, como si fuera una empresa constructora, pero con otro esquema distinto. La Mutual armó un proyecto, por todos los servicios que brinda la Mutual, pasan primero por el INAE para la aprobación de un reglamento determinado. Ese reglamento se llamó generación de empleo, es decir, la Mutual como beneficio al trabajador desocupado le generaba empleo. Y el trabajador tenía su empleo y aportaba a la Mutual para no perder su carácter de asociado. Eso lo hicimos, ellos lo aceptaron, hicimos una prueba piloto con 10 casas que se construyeron ahí en el IPPB, donde está la calle Juan Manuel de Rosas. Comenzamos ahí, 10 viviendas, 30 obreros, 3 por casa. 30 obreros en ese momento con una desocupación terrible, era importante. La idea era, con esas cuadrillas de 3 obreros, construir una casa, en ese momento creo que eran 32 metros, que era instalada completa, es decir, agua, luz, con todos los servicios, y se llamaba evolutiva, vivienda evolutiva mínima, BEN se llamaron, ese prototipo de vivienda. ¿Qué hacía? Que permitía a que aquel trabajador, porque eran trabajadores de la construcción los destinatarios de esas viviendas, el que iba con 2 paredes para atrás, terminaba la otra parte del techo de un lado y tenías 2 dormitorios más. Bueno, esas fueron las viviendas evolutivas mínimas. Comenzamos a hacer comenzamos a hacer capacitación en situ, si le hacíamos capacitación de mano de obra en casas o casillas o una cuestión precaria que tuviera nuestro propio asociado en los barrios. Y hicimos 53 mejoramientos habitacionales. Es decir, que la gente iba, las cuadrillas, se armaban con un jefe de cuadrilla que era un oficial adelantado o un especializado, y le enseñaba a sus compañeros levantando una casa que era donde iba a vivir el dueño de ese terreno, que eran casi todo tenencias fiscales, que nosotros mismos muchas veces gestionábamos a nuestros afiliados sin vivienda. Así que eso dio resultado. Construimos 137 casas de esa manera, una acá, otra allá, en todos los barrios. Donde había un compañero con un terreno fiscal, le armábamos la carpeta, hacíamos la gestión, municipio, IPPB, y nos entregaban los materiales de lo que había sido en su momento Viviendas Río Negrina, y nosotros armábamos las cuadrillas y generábamos mucha fuente de trabajo, y generábamos actividad económica, y generábamos un techo a muchos trabajadores. En el caso de este tipo de vivienda, 137. 153 bajo el mecanismo de la vivienda social, pero con empresa. 53 mejoramientos habitacionales para cada trabajador. Y también 37 mejoramientos edilicios a la comunidad. Diferentes organizaciones civiles de la donde había, hicimos de estas viviendas 20 en San Antonio y 20 en Río Colorado también. El mismo esquema, transformando al trabajador con el beneficio de seguro, de aportes previsionales, porque se inauguraba en esa época el monotributo, y la afiliación con todos los beneficios. Fue exitoso, a tal punto que Anabela Carrera tomó para la provincia ese programa, le cambiaron de nombre y lo mostraron en una expo en Buenos Aires.
Nosotros, más allá que no hicimos el copyright de la idea, nos pareció maravilloso. Se sigue haciendo hoy día esas viviendas para situaciones extraordinarias de demanda judicial y demás. Excepto que estas casitas que se están haciendo con la cooperativa, los compañeros de la cooperativa Santa Clara, para mi gusto es una casa muy cara, vale el doble de lo que nosotros le habíamos propuesto al gobernador en diciembre y después en marzo de este año, hacer las viviendas con los recursos Fonavi. Con los recursos de un solo mes, estamos hablando de marzo más o menos, del Fonavi, nosotros hacíamos 40 viviendas en Viedma, con la Mutual. No nos dieron esa posibilidad, ya no pedíamos subsidio, no pedíamos trabajo para poder seguir motorizando la Mutual. Nos fueron cerrando las puertas, nos quedamos sin afiliados, pedimos ayuda, nos cerraron todas las puertas, el municipio nos tenía que ayudar con un terreno, hasta se firmó el acuerdo de traspaso de un terreno importante para construir la fábrica de muebles. La Mutual tiene todas las herramientas y las máquinas para la fábrica de muebles, era un emprendimiento de 4 talleres, lo promocionamos muchísimo, no lo pudimos hacer. No pudimos avanzar con el municipio en el cumplimiento de la ordenanza de cercos y vereda. La ordenanza de cercos y vereda es una ordenanza que está vigente y que no se cumple. Tenía 4 etapas distintas y iba a generar 100 puestos de trabajo. No lo pudimos lograr que se hiciera. O sea, nos cerraron de todos lados, no nos dieron un subsidio para poder mantener los aportes de los trabajadores de la Mutual, que eran 3 trabajadores, uno con media jornada. Nos cerraron la posibilidad de tener más asociados porque se terminaron las obras. Así que claramente lo tomamos como un estrangulamiento financiero para que se vaya la conducción. Le dijimos al gobernador, diga no, ¿a quién tenemos que entregarle la Mutual? Porque no queremos que se caiga. Terminamos todos trabajando, buscando alternativas por todos lados, ayuda, colaboración. Yo pedía contactos que tenía en Buenos Aires con la Confederación Argentina de Mutualidades, un organismo nacional que agrupa todas las federaciones, 38 federaciones en todo el país, y la cual yo era uno de los vicepresidentes, hasta que me retiré de la federación, entonces ya no podía representarlo más. Pedimos ayuda a todos lados. Bueno, la salida era que se fuera Martínez con su comisión, pero bueno, dejamos muchas obras, una enormidad de cantidad de viviendas que construimos, no solo con la Mutual, sino que construimos también con mi gestión en la Federación de Mutuales, donde construimos barrios de vivienda que después distribuíamos entre los asociados de las distintas mutuales. Hicimos 4 planes de esas viviendas, 2 de 40 y 1 de 50 viviendas. Bueno, te vas con una medalla de que... No, por supuesto. Y seguramente la gente te lo reconoce. Y la gente que en la calle siempre te reconoce. Cuando vos hiciste algo bueno, hay gente que no se olvida. Pero bueno, nosotros lo hacíamos porque estábamos generando una solución al propio Estado. Sí, claro. Sí. Haciéndonos cargo de cosas que se tenía que haber hecho cargo el Estado. Entonces los propios trabajadores se dieron la manera, la forma de generar sus propios ingresos a través de las obras. Pero bueno, lo importante es que las obras quedan y tienen nombre, apellido y tienen un legajo. Cada de estas cosas que yo les cuento, por ejemplo, en un momento... Marcelo, nos habíamos quedado sin obreros con terreno propio, fiscales. ¿Y qué hacemos? Necesitamos seguir generando puestos de trabajo, obra. Entonces fuimos a hablar con Alicia Carbone, que era en ese momento secretaria de Desarrollo Humano del municipio, en la gestión de Gustavo Costanzo, que ella estaba en la parte social, y Zulma Romero estaba con ella, y dijimos, bueno, busquen ustedes 20 personas del municipio que digamos que no son asociados a la Mutual de los distintos barrios y armen la carpeta de su situación económica, social y demás, que nosotros con las cuadrillas de desocupados se las vamos a hacer. Hicimos 40
20 viviendas al municipio, para que el municipio entregáramos, nosotros no podíamos, a esa gente y le dimos un techo a esa gente. Y también construimos un centro comunitario en el barrio Nehuen, que no tenía un centro comunitario, un espacio. Me acuerdo. Es decir, hicimos obras importantes y fueron tomadas como ejemplo. Es decir, acá no nos dieron bola y no nos dieron la posibilidad de hacer este mismo esquema ahora, que había sido exitoso. Tan exitoso que tuve 2 oportunidades, una en Carlos Paz, Córdoba, en un congreso de mutualismo que me invitaron a exponer estos planes, la forma en que lo habíamos trabajado, y otro en Buenos Aires. Es decir, no tuvimos el menor reconocimiento acá en la provincia. Excepto que no sea, por supuesto, el de aquellos que se beneficiaron, sí, claro, esas personas que y instituciones que se beneficiaron con estas obras. Por supuesto. Raúl, la verdad que da admiración escucharte hablar con tanta pasión y además con tanta memoria sobre cada época y cada proyecto en el que has encarado y has laburado. Bueno, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas visitado y esto de poder charlar, recordar también y evocar y también clarificar un poco sobre estas cuestiones. Así que bienvenido siempre al programa. Da para otra charla seguramente, así que te vamos a volver a invitar probablemente antes de fin de año, si la gente lo permite, como para poder seguir charlando de esto y de otros temas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Uno de los tantos problemas que tuvimos es la falta de visibilización de todas esta problemática y la solución, porque si históricamente nosotros llevamos al Estado un problema y le llevábamos el proyecto que implicaba la solución de ese problema. Claro. A veces no escucharon y a veces no. Pero los medios son una de las principales herramientas, porque son los que generan la movilidad, la opinión y la preocupación de la gente. Si la gente desconoce todo esto, no hay forma de apretar, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, a los funcionarios para que reaccionen. Es una gran herramienta, y ustedes saben perfectamente que estas cosas no llegan convenientemente muchas veces por distintos compromisos que hay. Sí, claro. Gracias, Raúl, hasta la próxima. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme charlar, y con mucho gusto responder a una próxima si hay. Un placer, un placer. Raúl Martínez estuvo con nosotros.